Bueno, bienvenidos al primer conversatorio de un ciclo de eventos que organiza el Observatorio para la Gobernanza Marino-Costera y su directora Ana Lucía Maya Aguirre en el marco de lo que las Naciones Unidas ha denominado la década de los océanos. En el periodo de 2021-2030, la Organización de Naciones Unidas busca impulsar las ciencias oceánicas. El observatorio busca apoyar esta iniciativa facilitando un conversatorio sobre temáticas diferentes el primer jueves de cada mes. Este conversatorio se transmite en vivo por YouTube y queda grabado en línea para futuras consultas. Asimismo, se espera que de estos conversatorios salgan unas publicaciones cortas de divulgación en la serie de documentos azules. Este primer conversatorio, titulado Conoce sobre la restauración de corales en Colombia, intersecta el interés de las Naciones Unidas por impulsar las ciencias oceánicas y la restauración de los ecosistemas. Este conversatorio ha sido pensado como un espacio educativo de divulgación y conversación que reúne organizaciones e investigadoras con experiencia en restauración de corales en Colombia y que da la bienvenida a todas las personas independientemente de su familiaridad con el tema. Mi nombre es Sofía Rivera, soy candidata a doctora en Antropología Social de la Universidad de California, Davis, y mi proyecto de investigación etnográfica gira en torno a prácticas de restauración de corales en el Caribe colombiano. Parte de la motivación de mi trabajo también son personas como las que aquí nos acompañan, quienes en medio de historias de muerte insisten en el cultivo de corales. De manera breve les quiero presentar, por petición de Ana Lucía, ya un segundo, una breve introducción a la temática de hoy. Entonces, de manera breve, los corales han sido un objeto de fascinación en las ciencias naturales y sociales desde el siglo XIX. Los corales inician su carrera en la imaginación científica a partir de preguntas geológicas sobre formaciones de islas y de arrecifes. Solo hasta mediados del siglo XX y también gracias a tecnologías que permiten la inmersión, los corales empiezan a considerarse como organismos vivos, animales coloniales que tienen la capacidad de capturar su propio alimento con sus tentáculos. En zonas poco profundas mantienen una relación de mutua dependencia con unas microalgas que viven en sus tejidos. También un tipo de corales que secreta carbonato de calcio es considerado constructor de arrecife. El arrecife de coral es una estructura viva que puede alcanzar grandes dimensiones, como es el caso de la Gran Barrera de Arrecifes en Australia, la cual puede apreciarse desde el espacio. El Caribe alberga cerca del 10% de los arrecifes de coral en el mundo. En la Conferencia de Río de 1992, los arrecifes de coral se convirtieron en un símbolo de la biodiversidad marina, equiparable con la selva húmeda tropical. Al mismo tiempo, los arrecifes se convirtieron en un barómetro climático, en tanto que son muy sensibles a cambios sutiles en la temperatura en la superficie del mar. Desde la década de 1980, la cobertura de corales se ha reducido en todo el mundo y en algunos lugares hasta en un 90%. Esta reducción se debe a cambios climáticos que han contribuido también a la dispersión de enfermedades y la desaparición temporal o permanente de especies amigas. También se debe a una diversidad de operaciones industriales, entre las cuales se encuentran el dragado de fondos marinos, la sobrepesca, la pesca industrial y la exploración y explotación de hidrocarburos fuera de costa, entre otras. Algunas de estas operaciones intersectan con aquellas destacadas en el conversatorio sobre aquello que sobrevive la pesca artesanal. La restauración de corales reúne una diversidad de prácticas orientadas al cultivo y repoblamiento para el restablecimiento de funciones ecológicas como el refugio y guardería de peces y la protección costera.
Dentro de esta diversidad de prácticas de restauración, algunas buscan asistir la reproducción de corales capaces de sobrevivir los mares del futuro que se anticipan como más calientes y ácidos. La restauración en Colombia es relativamente reciente. Parafraseando a la científica colombiana Lina Barrios, la restauración era impensable dentro del modelo clásico de conservación pasiva en la década de 1990. A diferencia de este modelo, la restauración propone una intervención activa. Desde principios de la década de 2000, Parques Nacionales ha liderado la restauración de corales en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, el Parque Nacional Natural Tayrona y el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. No solo la restauración ha modificado el modelo de conservación de parques, sino que también el modelo de conservación de parques ha dado forma y ha impuesto condiciones a la restauración de corales en Colombia. En este conversatorio, contamos con la participación de diferentes organizaciones e investigadoras que han apoyado los programas de parques y áreas marinas protegidas y que también han propuesto iniciar procesos en otros lugares y con algunas apuestas que pueden ser controversiales dentro del modelo más conservador de la conservación. Contamos con la participación de Jaime Rojas, quien es el director científico del Centro de Investigación, Educación y Recreación CEINER, ubicado dentro del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. El laboratorio CEINER cuenta con guarderías subacuáticas y es también el centro operativo desde donde se observa la embriogénesis de corales en los periodos de desove masivo en las Islas del Rosario. Nos acompañan también Fanor Montoya, director de Corales de Paz, y Fabio Gómez, director científico de Procorrif. Corales de Paz cuenta con guarderías en San Andrés y Providencia y promueve el buceo con propósito a través de entrenamientos de ciudadanos científicos. Recientemente la organización fue reconocida con el Premio Colombia Riqueza Natural, a través del cual el gobierno nacional busca incentivar la reactivación económica a través del ecoturismo. Procorrif es una organización que también promueve el ecoturismo y la formación en restauración de manglares y corales en Isla Fuerte. No está orientada únicamente a usos y se apoya en el trabajo colaborativo con residentes de la isla. Finalmente nos acompaña Valeria Pizarro, quien actualmente trabaja como Senior Scientist del Perry Institute for Marine Science. Más allá de su ocupación actual, junto a Elvira Alvarado, Valeria es una de las investigadoras con mayor experiencia en la restauración de corales en Colombia y en diferentes lugares del Caribe. Asimismo, Valeria ha sido miembro activo de Salvemos Varadero, una iniciativa ciudadana que busca evitar la destrucción por el dragado del arrecife de Varadero en Cartagena. A continuación, cada persona tendrá 10 minutos para hacer una presentación que responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la experiencia de restauración de cada organización investigadora? ¿Cuáles son las mayores dificultades que han encontrado en sus procesos? ¿Qué ha pasado con sus programas de restauración durante la pandemia? ¿Y cuáles son sus proyecciones? Después de las presentaciones, tanto las personas que presentan como las participantes podrán preguntar o proponer preguntas para nuestra conversación. Las preguntas se pueden enviar por el chat en vivo. Gracias de antemano por su interés y participación y procedemos a dar la palabra a Valeria Pizarro. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a Sofía y obviamente al Observatorio para la Gobernanza Marino-Costera para poder hablar esto como ahorita decían, yo en estos momentos no me encuentro en Colombia. Sigo apoyando los proyectos de restauración que se llevan colaborativamente en colaboración con otras organizaciones a través de la Fundación Ecomares, que fue la fundación que dirigí por algunos años. Trabajamos muy de cerca con el azahanario, con Jaime, en lo que tiene que ver con la propagación de larvas. Pero entonces, pasando a las preguntas que ahorita que pusiste en la pantalla, Sofía, la primera era cuál es la experiencia de organización de la experiencia de restauración. Hablando de Ecomares como tal, Ecomares realmente tiene la experiencia de los investigadores que hacemos parte de la fundación, que empezamos antes de que fuera una ONG. Por un lado, como tú misma decías, empezamos con Elvira Alvarado
a trabajar lo que tenía que ver con reproducción de corales, y es ahorita en lo que realmente Comares se ha venido enfocando más que el trabajo de guarderías de coral en la parte del Caribe. Guarderías de coral tenemos, y todo esto es con colaboraciones en diferentes organizaciones en el Pacífico, específicamente en Gorgona. Entonces, pues la experiencia en este momento está basada, pues sí, en la cría de corales en guarderías, con la fase de trasplante en el Pacífico, y pues lo que tiene que ver con la reproducción sexual, que es lo que llamamos propagación de larvas. Entonces, cuando los corales se reproducen sexualmente, lo que nosotros hacemos es criar las larvas hasta que se recluten, y ahí las llevamos al arrecife. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se han encontrado? Pues hay de diferentes, no sé, hay del factor económico, creo que es uno de los principales, porque la restauración son procesos que toman años, es decir, que se necesita una continua financiación durante periodos muy largos, y usualmente la financiación en Colombia para proyectos son para proyectos de 1 o 2 años, y la continuación es difícil. Entonces creo que ese es el primero, es poder buscar financiación a proyectos de largo plazo, y largo plazo pueden ser 5 o 10 años. Lo otro, pues obviamente está relacionado con ya la parte más técnica, en la parte de reproducción larval, es tener la sobrevivencia que uno quiere, pero hay diferentes como enfoques en la parte de dificultades. Y otro que puede ser, pero eso se puede subsidiar, es la obtención de los permisos para hacer la restauración. Los programas durante la pandemia, para no alargarme mucho y no quitarle las palabras a todos los demás, porque yo creo que hay muchas cosas en común que con los colegas compartimos. Durante la pandemia, pues lo que tiene que ver, pues el año pasado definitivamente no pudimos hacer ningún tipo de trabajo en términos de propagación de larvas porque estábamos en cuarentena. Entonces no se podía salir a hacer toda la colecta y todo el trabajo que se tenía. Pero seguimos con toda la fase de planeación. Ahorita de Comares tiene ya un convenio con la principal organización a nivel mundial que trabaja con la reproducción sexual de corales y producción de larvas, que es SEACOR. Entonces, a partir de esto tenemos 5 años en los cuales vamos a estar desarrollando los programas de propagación larval en Colombia, y la idea es, pues, obviamente esto ampliarlo con toda la gente que está interesada y organizaciones que quieren hacerlo para poder hacer, pues, ampliar esta forma de hacer restauración y no quedarnos, pues, con lo que tiene que ver con cría de larvas. Entonces, sí hemos hecho campo este año con Jaime, que ya nos les contará un poco más. Vamos a iniciar en junio, pues el Comares inicia en junio, pero es hacer un inicio ahora mirando qué pasa con el COVID, y el otro año agrandarlo e irlo cada año, irlo creciendo mucho más. Y esas son realmente las proyecciones para la parte del Caribe en términos de Comares. Yo sigo apoyando desde la distancia lo que tiene que ver con todo eso, y pues obviamente también lo hago desde acá. Yo ahora estoy en Bahamas, pero lo hago desde acá porque me dedico a lo mismo. O sea, aquí hago también propagación de larvas, aquí tenemos guarderías de coral, aquí tenemos muchos proyectos, y la idea es que creo que esa es la mejor parte de estar en la comunidad de la restauración, es que compartimos información todo el tiempo, y eso permite que los programas se fortalezcan a nivel regional y a nivel mundial en un principio. Valeria, todavía te quedan unos minutos para un público que no está tan familiarizado con el tema. ¿Puedes expandir un poquito sobre qué quiere decir la propagación larval, qué es el trabajo que ustedes están haciendo y cómo se diferencia un poco del trabajo de guarderías? Listo. Gracias. Entonces, bueno, primero, los corales son animales, para los que no saben, que esa parte es muy importante. Y como animales,
ellos tienen, no me voy a meter en la parte de la biología clonal, pero ellos se reproducen sexualmente, es decir, ellos producen gametos, que para la parte de los gametos femeninos les decimos huevos y los gametos masculinos les decimos esperma. La mayoría de las especies de coral ellos producen, son hermafroditas, tienen un animal, un mismo coral, una colonia, son hermafroditas, entonces producen tanto los huevos como el esperma en un mismo individuo, en un mismo animal, ¿cierto? Cuando ellos lo liberan, tienen lo que nosotros pensamos, los investigadores pensamos que es una feromona que hace que haya una comunicación entre las diferentes colonias de un mismo sitio y ellos, todas las colonias que están reproductivamente activas para ese momento, liberan a la columna de agua los gametos al mismo tiempo. ¿Eso qué permite? Permite que haya una fertilización cruzada y que no sea el esperma de la misma colonia no fertilice el huevo de la misma colonia, sino que lo hagan de diferentes colonias. Nosotros aprovechamos que los corales son psicorrígidos y liberan los huevos y el esperma más o menos a los mismos días y a las mismas horas a lo largo de los años. Sí, lo hacen una vez al año, pero son bastante cumplidos en general, no todos, pero en general lo hacen. Entonces nosotros aprovechamos eso, vamos al agua, generalmente es en la noche, ponemos lo que yo llamo gametotrampas, pero realmente en el mundo de los que nos dedicamos a eso se llaman colectores, se les pone encima del coral unas horas antes de que ellos vayan a desovar, o en algunos casos en el momento que lo van a hacer, y colectamos en un vaso que tenemos en la parte superior los gametos. Lo hacemos de diferentes colonias de la misma especie, después mezclamos eso, ahí pasa la fertilización y entonces empezamos a criar larvas y a esas larvas les ponemos un sustrato en el cual ellas cuando ya están listas llegan, se reclutan y si todo sale bien, empiezan a crecer y si todo sale aún mejor, pues finalmente se vuelven corales y hacen parte del arrecife una vez uno lo traslada hacia el arrecife. La ventaja de esto es que tenemos la inclusión de la parte genética. Entonces una de las limitantes del uso de guarderías es que la parte de la diversidad genética no es tanta como la que se tiene con la reproducción sexual. Y tenemos una producción de muchos más, pero en estos momentos nuestra limitante en la reproducción sexual es la sobrevivencia, que todavía sigue siendo muy baja. Nosotros queremos llegar al 10%, pero el promedio de sobrevivencia está en el 6% de las larvas que producimos y podemos llegar a producir, no sé, el año antepasado produjimos para una sola especie en un solo momento aproximadamente 200.000 reclutas. En estos momentos, pues obviamente hay corales, pero quisiéramos que la sobrevivencia en las primeras etapas fuera del 10%. Muchas gracias, Valeria. Pues seguro seguiremos hablando al respecto en la parte del conversatorio. Fanor, puedes seguir. Muchas gracias, Sofía. Saludos a todos, a nuestros oyentes y acompañantes hoy, a los colegas por estar aquí hoy, el observatorio por la invitación. Vamos por el orden tenía una presentación, pero creo que vamos a hacer el orden de las preguntas que me parece mucho más al grano, así no me tomo tanto tiempo. En cuanto a la experiencia que llevamos haciendo restauración coralina, Corales de Paz lleva desde el 2016 en Colombia haciendo buceo con propósito para la conservación y restauración de arrecifes coralinos. Nosotros iniciamos con el programa de monitoreo coralino, entendiendo que primero teníamos que entender qué estaba pasando con los arrecifes coralinos en Colombia, y tratando de ir más allá de lo que las instituciones que estaban haciendo investigación y monitoreo de arrecifes coralinos estaban haciendo, para tratar de llegarle a los usuarios de los arrecifes. Entonces desarrollamos o implementamos más bien un programa de ciencia ciudadana, ReefCheck,
con el cual empezamos a capacitar a esas personas no científicas para que nos asistieran en los procesos de recolección de información de cómo estaban los arrecifes coralinos para utilizar esa información y guiar los procesos de restauración coralina que queríamos iniciar en el país. A partir de ese ejercicio y de una experiencia que tuve yo como biólogo marino, haciendo mi doctorado y mi postdoctorado en un proyecto de restauración coralina en las Islas Seychelles, donde desarrollamos una técnica para hacer el cultivo de corales masivo y el trasplante también masivo que permitiera un incremento significativo de la cobertura coralina en un tiempo corto y que se viera reflejado en los procesos de recuperación natural, acelerándolas. Esa técnica la trajimos para acá y tratamos de implementarla en Colombia, y en ese ejercicio de evaluar dónde se estaba haciendo, cómo estaban los arrecifes de coral, dónde estaba haciendo restauración coralina, identificamos que San Andrés y Providencia, teniendo pues casi que el 76% de las áreas coralinas de Colombia, pues era un sitio idóneo para iniciar un piloto de cultivo a gran escala. Afortunadamente, Valeria ya había hecho trabajo allá, entonces me había entrenado previamente al equipo de coralina y a pescadores y todo eso, entonces tenía terreno ganado. Y con eso iniciamos entonces en el 2017 un proyecto de restauración coralina a gran escala con la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación de San Andrés, con Coralina, Conservación Internacional y Corales de Paz. Este ejercicio resultó en un incremento significativo en el cultivo de corales. En un año logramos producir 13.000 colonias de coral, donde antes en Colombia estaban entre las 1.000 y 2.000 colonias producidas. En el siguiente año logramos trasplantar 10.000 de ellas, y el resultado de ese ejercicio se ve representado entre un 25 y un 41% de incremento en la cobertura de coral vivo. Ese ejercicio también resultó en un piloto de programa de pago por servicios ambientales para los pescadores, que entre ellos ya Valeria había entrenado, los capacitamos en esta nueva técnica, entonces ya tenían una visión bastante interesante de qué era todo este proceso. Y con eso pues hemos logrado esos objetivos a través de esa experiencia que tuvimos por fuera y que la tratamos de implementar aquí en Colombia. Todo eso, por supuesto, no se presenta sin dificultades, y las dificultades son, como decía Valeria, de todo tipo, desde financieras, dado que, como decía Valeria, los proyectos, un proyecto de restauración coralina, tú tienes de restauración de arrecifes coralinos, tienes que contemplar como mínimo 2 años de trabajo, y eso es para lo más corto, y por lo recomendado son 5 años para uno empezar a ver algunos de los resultados. Entonces, esa ha sido una de las dificultades que nos hemos enfrentado en ese proceso, el que muchas de las entidades tengan esa visión a largo plazo y por ende asignen recursos para ellos. Yo creo que otra ha sido separar los proyectos de los procesos administrativos y políticos. Los corales no entienden de cambios de gobierno, cambios de direcciones administrativas de entidades, ni nada de eso. Y por supuesto, y aquí va lo otro, no entienden de pandemia, no entienden, o sí entienden de huracanes, pero no de cómo eso complica otros procesos. Y eso nos vimos enfrentados. La pandemia, por supuesto, paró todos los procesos que veníamos realizando nosotros en San Andrés, desde monitoreo coralino hasta restauración de arrecifes coralinos, y no podíamos operar. Y eso también implicaba que no pudiéramos financiar alguna de las actividades o generar recursos, porque el buceo con propósito es nuestra mayor fuente de financiación, buscando ser autosostenibles. Y sin la posibilidad de viajar, de desplazarnos a los sitios para hacer monitoreo y hacer restauración de arrecifes coralinos, pues no teníamos recursos. Y eso responde, creo que a la última pregunta, que proyecciones, o qué pasó con la pandemia y cómo se nos cambió las proyecciones. Nos tocó modernizarnos, y hacer del Internet el mejor amigo. Y fue desarrollar todos los procesos de capacitación nuestros de manera virtuales, ¿sí? Desarrollar un programa
que ya lo veníamos piloteando, pero lanzarlo a la carrera, que era un programa de apadrinamiento de la restauración de arrecifes coralinos, un modelo de alianza público-privada, y con ese ejercicio logramos asegurar al menos el capital financiero y el recurso humano que pudiera hacer monitoreo y restauración de arrecifes coralinos una vez o nos dejaran regresar a la normalidad o regresar al agua a hacer trabajo. Entonces, ya con eso, hoy empezamos nosotros esos procesos de restauración coralina nuevamente. En San Andrés volvimos o continuamos con el proceso, iniciando el cultivo nuevamente a gran escala, mejorando la técnica, mejorando todos los procesos con los errores que cometimos y las lecciones aprendidas, desde pandemia hasta los procesos administrativos, hasta el mismo paso del huracán y pérdidas que se generaron a raíz de ello. Y hoy estamos con una proyección de este año cultivar y trasplantar, gracias al programa de Sea Flower Meaningful Diving, que fue el ganador pues, en el programa de riqueza natural, al menos garantizar una hectárea de arrecife en proceso de rehabilitación para finales de este año. Iniciamos ya también, ya habíamos hecho en el 2019 unos pilotos de microfragmentación. Este año pues logramos asegurar el equipo para hacerlo y este año vamos entonces a ir con todo en cuanto a la microfragmentación, que nos permite, para los que no saben, acelerar el crecimiento de corales masivos. Entonces pasamos no solamente de cultivar o usar corales ramificados, sino ahora masivos, acelerar su crecimiento y con eso incrementar la diversidad de especies. En eso estamos para este año y muy ansiosos de que Valeria y Jaime sigan con su proceso de reproducción sexual, porque esperamos complementar esa tarea y lograr que los corales que de una u otra forma nosotros hemos trasplantado por propagación sexual logren llegar a la madurez y hagan parte de esos procesos de reproducción sexual que ellos están liderando, y así cerrar el ciclo aquí en Colombia finalmente. Y bueno, muy brevemente, no sé si puedes profundizar sobre ese interés por cultivos masivos. ¿Qué implica pensar cultivos masivos en Colombia y por qué de pronto eso puede ser diferente frente a otros programas en Colombia? Muy bien. Los arrecifes coralinos a nivel mundial enfrentan una gran amenaza. Y estamos hablando de unos 250.000 kilómetros cuadrados de arrecife, donde el elemento pues, más clave son los corales. Los corales son numerosos en el arrecife y generan o cambian esa tridimensionalidad. Trasplantar un coral o dos corales o tres corales es un área muy grande, realmente no estamos haciendo nada. Y eso era lo que estaba sucediendo, y por eso para muchos a nivel global, no lo digo solamente en Colombia, sino a nivel global, y se encontró que no estaba siendo efectivo en restaurar los servicios ecosistémicos o al menos en rehabilitar algunos de los recursos pesqueros, ¿sí? Incrementar la cobertura coralina, definitivamente muy pocos y unos cuantos corales. Si la diversidad de peces también, porque no se modificaba significativamente el hábitat. Los procesos de reclutamiento coralino también, porque no se generaba una buena tridimensionalidad. Entonces lo que hicimos nosotros fue tratar de hacerlo, cultivar masivo para tener un lote grande de corales para luego llevar al arrecife y a partir de un trasplante específico, lograr incrementar la cobertura coralina inmediatamente en al menos un 25% por metro cuadrado, ¿sí? Eso, al hacer ese ejercicio y medir los resultados, encontramos que aceleraba los procesos de recuperación natural en términos del número de corales reclutas que encontrábamos en el arrecife, no solo de las especies trasplantadas, sino de las especies no trasplantadas. Y al comparar, porque identificamos que era por ese incremento en la cobertura coralina a raíz de tener una gran cantidad de corales que pudiéramos nosotros trasplantar y por ende generar un efecto positivo en términos de cobertura coralina incrementada, tridimensionalidad incrementada y generación de hábitat, que eso es lo que generamos con ese cultivo y trasplante masivo. Entonces, esa es la técnica que estamos haciendo acá y buscando incrementar la escala para que los resultados se vean en un tiempo más corto de lo que anteriormente se estaba haciendo. Gracias, Panor. Entonces, paso a Fabio. Gracias.
Gracias, Sofía, y gracias al observatorio por la invitación. Bueno, pues nuestra historia no es muy diferente de los que ya presentaron, de Valeria y de Fanor. Procorrif es una empresa pequeñita, muy nueva, que está más en un proceso de aprendizaje y de construcción, con una experiencia, yo la catalogo como muy, muy bonita, en el sentido en que, igual que lo planteaba Valeria y Fanor, pues el factor económico es una limitante gigante. Entonces nosotros lo que tratamos de buscar fue una estrategia que nos ayudara a solventar económicamente el proceso de la restauración, porque finalmente nuestra preocupación central siempre fue estar observando esa pérdida de coberturas. En Isla Fuerte yo vengo monitoreando los arrecifes hace 20 años y tristemente he visto cómo paulatinamente a lo largo del tiempo los corales cada vez se ven más enfermos o muertos y pues bueno, eso fue una motivación fundamental para empezar a hacer este proceso. Desde ahí lo que hicimos fue iniciar nosotros el proceso de la restauración con unas técnicas. Yo probé prácticamente todo lo que en la literatura está, vi qué me servía, qué no me servía, qué me funcionaba, qué no, los costos, bueno, toda la valoración necesaria en pequeños pilotos, en experimentos muy pequeñitos, con el fin de poder transferir después toda esa experiencia ganada, todos esos aprendizajes ganados en lo que hoy día es Procorrif. Entonces, nosotros como somos nuevos y somos pequeñitos, pues estamos en un proceso de más de las guarderías, estamos centrados en la construcción de guarderías, cada vez apuntamos a tener un proceso más verde, más ambientalmente amigable, de tal manera que hemos tratado de ir eliminando muchos materiales que en la literatura uno puede encontrar y que se utilizan. Hay infinidad de materiales y entonces nos hemos dedicado en esa experiencia a experimentar. Empezamos a probar con materiales como el PLA, que es biodegradable, que es un polímero obtenido de la fermentación de diferentes tipos de carbohidratos, puede ser yuca, puede ser la leche inclusive, un proceso que estábamos arrancando con un colega de la universidad en el departamento de química, haciendo una serie de experimentos para obtener materiales que nos permitieran de alguna manera generar estructuras para las guarderías. Luego eso se fue transformando en pensar en soportes para el trasplante, buscando, como te digo, esas técnicas cada vez un poquito menos agresivas con el ambiente, que no fueran contaminantes, porque pues nos afana el plástico metido allí en nuestras guarderías. Bueno, ese tipo de cosas que empezamos a tratar de repensar y ver cómo podemos irlas transformando. Evidentemente, igual que lo plantean Valeria y Fanor, pues evidentemente el recurso económico siempre va a ser la limitante y el reto más grande. Ellos ya han explicado claramente cuál es la situación en Colombia y es muy complejo poder mantener el ritmo de un trabajo cuando dependes de terceros para poder hacer ese trabajo. Y por eso en nuestro modelo, nosotros como empresa, porque es importante aclarar que Procorrif es una empresa y desde ese punto de vista tiene un modelo de negocio y lo que busca a través del modelo de negocio es que permita financiar, un poco similar a lo que está haciendo Fanor con el buceo con propósito, que es una estrategia de apoyo económico para el proceso de la restauración. Pues nosotros también hemos trabajado en ese mismo sentido
buscando diferentes alternativas. La pandemia, igual que a ellos y que a todos, pues nos paralizó, nos dejó aquí encerrados en Bogotá. Nosotros, como estamos tan lejos de nuestra zona de trabajo, pues es más difícil todavía. Todo se quedó paralizado y este año pues prácticamente en términos de corales no pudimos hacer nada, no pudimos ir a campo. Sin embargo, creo que todos hicimos lo mismo, tener que replanificar, reinventarnos. Nosotros nos centramos muchísimo en la planeación, en el diseño de estrategias nuevas, sobre todo estrategias financieras, que nos permitan a futuro sostener de manera consecutiva a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, sobre todo, y como bien lo decía Fanor, en un proceso que requiere muchos años. Esto no es tejer y mirar qué tan bonito me quedó, sino que es un proceso que se toma mucho tiempo. Y hay que darle el tiempo a la naturaleza, al arrecife, y para ello necesitamos los recursos y por eso estamos en ese proceso permanente de planeación. En las proyecciones, pues nosotros tenemos un propósito de transformación masiva, el cual está apuntando a la siembra de 1 millón de corales. Es lo que hemos promocionado en las redes y en todo el marketing que le hemos estado haciendo a nuestra propuesta. La idea cada vez toma más forma y vemos cómo se están sumando a nuestra propuesta una serie de organizaciones a través de las cuales podemos hacer alianzas que nos permitan lograr el propósito de transformación masiva. Una vez lleguemos a ese propósito, pues el punto será plantear uno nuevo. No sé cuál vaya a ser, depende de la experiencia ganada a través de todo el proceso que estamos trabajando. Dentro de esa idea fundamental del propósito que tenemos como meta, pues no está solamente Isla Fuerte. La idea es poder expandirnos. La idea de Procorrif como empresa es una empresa de tipo exponencial. Este tipo de empresas en particular lo que busca es tener un proceso de crecimiento relativamente acelerado y lo podemos hacer a través de una serie de pilotos en donde finalmente lo que buscamos es que podamos entregar nuestro conocimiento y nuestra técnica a todas las organizaciones que estén interesadas en iniciar procesos de restauración y mostrarles un camino de negocio diferente para no tener que depender económicamente tanto de esos terceros que tan difícil es evidentemente obtener esos recursos. Entonces, pues es un poco el camino de la educación hacia la parte socioeconómica, la capacitación comunitaria y obviamente las técnicas de la restauración, que son muy variadas. Fabio, muchas gracias. No sé si puedes de pronto profundizar un poco sobre el trabajo colaborativo que tienen con residentes de las islas y cómo eso le ha permitido al proyecto un poco continuar, aún a pesar de la distancia de algunos investigadores. Sí, básicamente lo que estamos buscando nosotros es que las comunidades se apropien de los procesos. Finalmente, las organizaciones siempre estaremos de manera temporal en los sitios de trabajo. No siempre estaremos toda la vida allí sentados. Bueno, pareciera que yo sí en Isla Fuerte, ya estoy echando raíces después de 20 años, pero la verdad es que el sueño que uno tiene siempre es que pueda llevar esto a otros lugares. De tal manera que en algún momento nosotros saldremos de Isla Fuerte y esperamos que el proyecto no se muera ahí, que se hayan quedado restauradas 1, 2, 3 hectáreas y nada más, sino que en realidad el proceso pueda continuar
y para poderlo entregar obviamente necesitamos un proceso gigante de capacitación. Por mi experiencia como educador, me es muy claro que el mejor momento y el mejor espacio para enseñarle a las comunidades es en el mismo campo. No es tanto el salón de clase, no es tanto, no digo que no se necesite, evidentemente se necesita, creo que todos sabemos que esos procesos de capacitación requieren sentar a la gente, charlar con ellos, leer un poco, bueno, etcétera, pero finalmente donde la gente realmente entiende cómo se hacen las cosas, para qué las hacen, es en el campo. Y algo que para nosotros ha sido tal vez la ganancia más interesante y bonita, porque lo tengo que decir así, porque así es, reconfortante para nosotros, es ver cómo el contacto con la naturaleza desde esa visión que tenemos de la importancia del arrecife, mueve el corazón de la gente. Cómo ver pescadores que lanzan dinamita, que usan artes que no deben utilizar, porque lamentablemente en Isla Fuerte todavía se sigue lanzando dinamita para la pesca, para capturar la carnada de la pesca. La gente empieza a ver las cosas diferentes y empiezan a hacer compromisos personales de cambiar sus estrategias, de aceptar la idea de nuevas formas de pesquería o simplemente de dejar la pesquería y cambiar hacia la guianza turística para enseñar con orgullo el proyecto que tienen en la isla. Y eso para nosotros ha sido muy reconfortante, es que no hay palabras para describirlo. Gracias, Fabio. Entonces, Jaime, tienes la palabra. Bueno, no, pues reiterar también el agradecimiento al observatorio y Sofía, a ti por organizar este tema tan interesante. Yo quisiera compartir mi pantalla para de pronto mostrar un poquito de imágenes acerca de las preguntas que vamos a resolver. Quisiera partir que es el oceanario. El oceanario de las Islas de Rosario queda precisamente dentro del Parque Nacional Natural Corales de Rosario y San Bernardo. Es una isla rodeada de aguas cristalinas. En cierta época del año tenemos ciertas afectaciones, que ese es uno de los problemas de esta zona, que es la presencia de agua de río proveniente del río Magdalena a través del canal del dique. Eso ha afectado en gran medida todo el tema de la sobrevivencia de los corales. El oceanario es un centro de conservación, hace parte de la comunidad de zoológicos y acuarios de Colombia. Tenemos más de 1.400 animales y 140 especies que viven bajo estándares de bienestar animal. Y hacemos realmente proyectos paralelos de protección y de conservación de especies amenazadas, como es el caso de lo que nos convoca hoy, como son los corales. También trabajamos con las tortugas marinas, peces marinos, todo bajo, digamos que el manto del Parque Nacional Natural Corales de Rosario y San Bernardo. Estas son un poco imágenes de las instalaciones y la experiencia que nosotros tenemos de restauración son más de 11 años de trabajo. Nos hemos enfocado básicamente en estas dos especies que están abajo, que es el coral cuerno de alce y el coral cacho de venado. Estas especies de coral las comenzamos a trabajar con estas organizaciones que nos transfirieron la tecnología, que es Coral Restoration Foundation y una ONG que se llama la Fundación Corales Vivos. Comenzamos a instalar y validar en el área del parque este tipo de guarderías de tipo árbol. Pues cabe resaltar que estas especies tienen un alto crecimiento y la guardería la instalamos ahí en el oceanario, ahí cerquita de los muelles que se ven ahí, lo cual facilita mucho el manejo. Digamos que la logística es muy asequible y es más económico que tener guarderías de frontera en otro lado, que se necesita para cada intervención de la guardería botes. Inclusive podemos hacer con snorkel el mantenimiento de la guardería. Entonces, esta es una imagen de qué
cómo está un poco la guardería en este momento. Un poco también para el tema de la pregunta de qué ha pasado en pandemia. A pesar de que el oceanario no estuvo abierto al público, estuvo operando durante toda la pandemia, tuvimos sí disminución obviamente del personal que nos ayuda, porque siempre tenemos personal visitante, voluntarios, especistas o pasantes de universidad que nos ayudan en este trabajo, y pues durante la pandemia pues no pudimos tener esa ayuda, o sea que el volumen de trabajo prácticamente el crecimiento de los corales nos ganaba para poder nosotros atender la guardería. Sin embargo, actualmente ya esa guardería está totalmente reorganizada y nuevamente a punto para comenzar a proyectarnos a hacer unos trasplantes. ¿Qué hemos hecho? Tenemos experiencia pues en el seguimiento de crecimiento de muchos de estos fragmentos que se cultivan aquí en la guardería. Hemos hecho con parques nacionales trasplantes y ensayos de trasplantes en muchos sitios del área del parque de estas dos especies, con resultados positivos y negativos. Todo sigue siendo un aprendizaje. Algo que nos enorgullece mucho es que hace unos años tuvimos la vinculación de las comunidades nativas de las islas de Rosario y de Barú en un proyecto muy interesante que nos pudo financiar o cofinanciar externamente una Anadarko Colombia Company, en el cual capacitamos a grupos de ecoguías de careteo en cómo puedes prestar un buen servicio de careteo, y además les enseñamos las técnicas de restauración de corales. Entonces, junto con parques nacionales se establecieron unos senderos submarinos para que ellos mismos restauraran en esos mismos sitios y ellos pudieran llevar a los visitantes, a los turistas que ellos iban a prestar el servicio. Eso genera un buen sentido de pertenencia de estos nativos ante esos arrecifes que ellos están cuidando, pues para que ese medio económico nuevo y certificado que tienen, pues realmente nos enorgullece a nosotros haber sido parte de esa primera formación con proyecto piloto. Estamos esperando ver si podemos hacer replicarlo en otras partes, y bueno, eso es una de nuestras metas. En cuanto al tema de reproducción sexual, pues hemos podido aprender un poco, gracias a tener la guardería y haber hecho pues trasplantes aquí en la zona. Hemos podido observar los desoves naturales, que es una vez al año de estas especies. Hemos podido recolectar esa esperma y esos huevos de estos corales y poderlos llevar ahí al oceanario de las Islas del Rosario. En el oceanario tenemos un laboratorio especializado para el cultivo de larvas de peces marinos, con el cual hemos podido adaptar de cierta forma, no de la manera ideal, pero adaptar de cierta forma este laboratorio para poder realizar ensayos de seguimiento del desarrollo del huevo, del embrión de muchas especies de corales. Aquí pues ha participado Valeria, Elvira Alvarado y muchas otras entidades que ahorita las voy a mencionar. Y lastimosamente solo uno tiene una oportunidad al año por especie para trabajar, y poco a poco pues vamos aprendiendo a colectar los huevos y a tener mejores resultados. Estas son imágenes de algunos de estos procesos donde siempre tenemos mucha colaboración de muchas personas. Es una labor en un equipo interinstitucional y de mucha gente, y además sobre todo de personas que sepan. Entonces aquí Valeria y Elvira Alvarado han estado capacitándonos para hacer nosotros los primeros pinitos de hacer este tipo de cultivo y poder obtener, así como estas imágenes, los primeros coralitos asentados en laboratorio. El gran reto pues es realmente que estos coralitos pasen al arrecife y ahí puedan seguir creciendo. Hemos también observado desde hace muchos años con la doctora Elvira Alvarado el desove de especies de corales como el Orbicela fabulata, que es de la imagen,
con el cual también se han hecho ensayos con mucho más éxito de desarrollo de seguimiento del embrión ahí en laboratorio, en el oceanario. Y cuáles son, digamos, que nuestras las proyecciones. Bueno, aquí están, digamos, un poco los créditos de tantas personas y tantas entidades que nos han ayudado: la Fundación Marina, Coral Restoration Foundation, Fundación Corales Vivos, Universidad de la Amazonía, la doctora Elvira Alvarado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que también ahorita es de Comares, Maritime Aquarium, que es de Estados Unidos, la Universidad de Magdalena, Valeria Pizarro con Ecomares, Aquabiosfera, Diving Planet, Anadarko, Colombia Company, y bueno, las comunidades que nos han ayudado bastante. ¿Y cuáles son, digamos, que nuestras proyecciones, los planes que tenemos? Tenemos la facilidad de hacer el seguimiento de la reproducción de los corales que tenemos en la guardería, de las 2 especies, teniendo las facilidades que tenemos en de los laboratorios. Eso, digamos, que lo podemos hacer de manera inmediata, fácil, sin mucha logística y muchos recursos. Sin embargo, estamos haciendo junto, pues, con parques nacionales y todas estas personas que están y entidades que están aquí listadas, se está haciendo una propuesta grande, una propuesta de cría de larvas de coral en el Parque Nacional Natural Corales del Rosal y San Bernardo. Es un plan muy ambicioso que va hasta el 2026, que es para realmente conocer más de muchas de las especies de corales y de las más importantes que están ahí en la zona, en este parque, y poder ahí llegar un poco a aportarle a la restauración a partir de, primero, conocer cuándo es que se reproducen esas especies, en qué días exactamente, y segundo, poder aprovechar y la oportunidad de esa reproducción y poder ver si podemos generar reclutas a partir del trabajo en laboratorio. Y esto es un gran reto porque, digamos, que es muy importante hacer la reproducción sexual para que sea un complemento de la reproducción asexual, que digamos que son técnicas totalmente diferentes, pero complementarias 100%. Y bueno, no, creo que no sé si ahí ya, y las mayores dificultades que tenemos realmente, pues sí, recursos económicos obviamente siempre va a ser una dificultad aquí en un país como en Colombia, que el tema de las donaciones no son tan activas para este tipo de temas, y también acceder a recursos de convocatorias, también estos temas son muy especializados. Y por el lado técnico, es un reto también estar dentro de un parque nacional natural donde las condiciones físico-químicas del agua, o sea que porque viene agua de río y el agua de río es agua contaminada que no es propicia para el desarrollo de los corales, a veces se ve afectado la salud de los corales. Entonces es un reto llevar muchos años haciendo restauración y de repente ver corales que estén enfermos, de pronto no poder hacer nada, o de pronto decir el canal del dique me está contaminando todo el área, pero hay una luz de esperanza que precisamente hay un proyecto para que esta fuente de agua del canal del dique sea reducida y ya no afecte los corales de esta forma. Y otro reto, otra dificultad es el tema, estamos aprendiendo técnicas y justo ahora acabamos de hacer un curso de cultivo de larvas de corales, en el cual nosotros somos nuevos y realmente, como es tan poca la oportunidad de trabajar con larvas de corales, es casi que una vez al año por especie. Entonces, hacer repeticiones y aprender, entonces año a año uno va mejorando. No puede uno mejorar mes a mes, sino año a año, entonces de pronto pone un poco más lento los procesos. Y la reproducción sexual, pues, es difícil. El cultivo de larvas es muy delicado y bueno, ese es el gran reto que tenemos todos aquí los que trabajamos con restauración coralina, tratar de que nuestros hijos les vaya bien en el arrecife después de que los sacamos al mundo y a la vida silvestre. Muchas gracias, Jaime. Debido a que Valeria se tiene que ir próximamente,
quería pasarle una pregunta que de pronto Valeria y Jaime podrían contestar del público, que quiere decir, ¿cuál es la importancia de apoyar la reproducción sexual? ¿Por qué ese énfasis que ustedes traen hoy al conversatorio? Valeria. Pues como, sí, aprovechando estos 3 minutos que me quedan, como yo dije en un momento, hay 2 cosas muy importantes en la parte de la reproducción sexual para restauración. La primera, que es realmente la más importante, es que se incrementa la diversidad genética de la población, ¿cierto? Eso es importantísimo porque entre más diversidad genética tengamos, las posibilidades de adaptarse a los cambios que estamos teniendo con el cambio climático son mayores, ¿sí? Una reducción en la diversidad genética tiene muchos problemas en las poblaciones y por eso cuando habla uno de poblaciones que están en peligro de extinción, tiene uno de los factores que uno mide es la diversidad genética. Entonces, entre más, si tenemos muy, muy, muy bajita, las posibilidades de que desaparezca es mucho mayor. Entonces, esa es la primera, aumentamos la diversidad genética. La segunda es que en términos de números de corales que podemos producir en un momento en el año es muchísimo mayor al que se tiene con la cría de corales en guarderías o la reproducción asexual. Entonces podemos tener digamos que si llegamos a tener el éxito que esperamos poder nuevamente tener, la cantidad de nuevos organismos que estaríamos produciendo está en el orden de cientos de miles, ¿sí? Podemos llegar a producir 500,000 en un solo momento y realmente hay experiencias muy buenas en diferentes sitios que están demostrando cómo esto puede aumentar eso. Esas son realmente las 2 más importantes para empezar a hacer esto. No es que esto descarte la importancia de la cría de corales en guarderías, es importantísimo que yo no estoy diciendo eso, sino que tiene unas ventajas sobre las otras, ¿sí? La restauración tiene que ser algo que tenga todas las técnicas posibles que resulten en el mejoramiento de los arrecifes coralinos y de las poblaciones coralinas que forman arrecifes. Entonces, esto no es una sola técnica, funciona. Esto es, así como decía Fabio, es probar muchísimas cosas, a ver qué es lo que mejor resulta. En cada sitio es diferente. Entonces, pues es la parte de la experiencia. Y yo voy a agradecer de nuevo, saludo a mis colegas, les mando a todos un abrazo, que se sigan cuidando muchísimo, a los que están viendo también. Desafortunadamente tengo que irme, compromisos. Les deseo la mejor de la suerte y que vengan muchos corales más. Muchas gracias, Valeria. Jaime, no sé si quieres complementar la respuesta sobre la importancia de la reproducción sexual. Sí, digamos que muy de acuerdo con Valeria. Digamos que en las posibilidades que realmente cada entidad o cada sitio tiene, pues entre más técnicas de mejoramiento y de restauración de los corales que se apliquen, es mucho mejor. Nosotros iniciamos con la restauración por partición, que es la sexual, porque en ese momento realmente lo veíamos de una manera factible y la probamos por muchos años y la vamos a seguir probando, sino por tener nosotros ya una infraestructura ya diseñada para reproducir peces marinos, dijimos, bueno, ¿y por qué no probamos también producir larvas de corales? Entonces ahí es cuando se fueron sumando ese tipo de experiencias y de capacidades y de asesores que han venido y nos hemos sumado a hacer otra estrategia más. Valeria tiene mucha razón en que al aplicar la técnica de reproducción sexual estamos ampliando la diversidad genética. De todas formas, es una técnica muy difícil y es muy costosa de hacer, pero realmente hay que intentar hacerlo, hay que aportar nuestro granito de arena y por eso creo que en la medida de que
se pueda hacer, pues uno va a mejorar la salud de los arrecifes en un futuro. Bueno, gracias. La siguiente es una pregunta para todos. Dice, ¿qué aspectos de las políticas ambientales respecto al océano y el patrimonio perciben que han facilitado los trabajos de conservación y restauración y cuáles se han convertido en conflictos y tropiezos? No sé si comenzamos de pronto por Fanor y después el profesor Fabio y luego Jaime. Bueno, pues Colombia cuenta con unas directrices a nivel nacional que se derivan de directrices a nivel global. Específicamente para Colombia se cuenta con un plan de restauración de arrecifes de ecosistemas que sacó el Ministerio del Medio Ambiente como en el 2013 más o menos. Posteriormente el INVEMAR y el Ministerio también sacaron un atlas o un portafolio más bien de área de ecosistemas o mosaicos ecosistémicos con potencial de restauración, donde incluía áreas coralinas. Esas directrices definitivamente sirven para enmarcar los procesos de restauración de arrecifes coralinos y de otros ecosistemas a nivel nacional. Lo mismo a nivel internacional, las políticas, los objetivos de desarrollo sostenible, que nos motivan con el número 14 a cuidar la vida marina, nos enmarca todo el proceso pues, de conservación y restauración de arrecifes coralinos. Entonces hay que alinearse a estas políticas nacionales y políticas internacionales para poder ser relevantes en nuestras acciones. A nivel ya local, hay políticas en las cuales tenemos que alinearnos y son los programas de las autoridades ambientales, estoy hablando de las corporaciones o de parques en su defecto, de parques nacionales, y es reconocer que cada uno de esos tiene como mandato la protección, conservación y restauración también de esos ecosistemas. Entonces hay que informarse muy bien y alinearse para saber de qué forma podemos nosotros apoyarlos, podemos contribuirles, y esa es una labor que Coral de Paz se ha impuesto, y es tratar de apoyar a esas autoridades ambientales en sus procesos de operación, puesto que sabemos que hay recursos limitados, hay recursos técnicos también muy limitados en algunas zonas, entonces tratamos a través del buceo con propósito de apoyarlos. Entonces esa alineación de todas esas escalas es muy importante. ¿Y cuáles han dificultado? Pues desafortunadamente hay algunas políticas, no lo digo en Colombia, pero sí a nivel internacional, donde el acceso a recursos genéticos, por ejemplo, ¿sí? Y en un contexto no muy claro para los recursos marinos, ha limitado el que nosotros podamos manipular organismos desde la academia, me refiero, desde las organizaciones preparadas para ello, y poder lograr objetivos, lograr resultados en el corto plazo. Entonces, ese tipo de políticas de manejo de recursos genéticos que se transfieren de partes terrestres o de ecosistemas terrestres a la parte marina sin ningún ajuste, nos limitan el accionar. Lo mismo con políticas de restauración de ecosistemas terrestres que se transfieren inmediatamente a la parte marina sin ninguna contextualización. Nosotros no podemos hablar de millones de hectáreas de arrecife restaurado para simularlo a millones de hectáreas de bosque, porque estamos hablando de dos ecosistemas totalmente diferentes con unas complejidades totalmente diferentes. Es mucho menos lo que podemos hacer nosotros a nivel marino. Entonces, esa falta de ajustar esas políticas definitivamente nos restringe la capacidad de acción. Pero estamos mejorando. Creo que el gobierno nacional, en eso soy muy positivo, ha entendido y ha empezado a actuar para acomodar, acomodar no es la palabra correcta, de ajustar sus políticas para que puedan ser eficientes y alcanzar el objetivo que es restaurar los servicios ecosistémicos de los arrecifes coralinos y otros ecosistemas marino-costeros. Entonces, es un proceso que va avanzando y estoy muy positivo en ese sentido.
Fabio. Bien, sí, yo de manera clara me alineo con todo lo que Fanor ha dicho, es fundamental. En Colombia tenemos una gran cantidad de normas en diferentes niveles, políticas, resoluciones, en fin. Y, por ejemplo, en el caso mío, que no soy parque nacional, pero que sí soy área marina protegida, nos encontramos que el plan de manejo del área marina, como la política nacional del océano, como el plan nacional de restauración, entre otros documentos que podemos encontrar de carácter nacional, todos hoy día están incluyendo dentro de los procesos de conservación la conservación activa como la restauración. Y en muchos de ellos ya explícitamente encontramos el concepto de la restauración planteada como una alternativa para el mejoramiento de las condiciones ambientales de los ecosistemas. Entonces, desde ese punto de vista, eh, mi visión, igual que la de Fanor, es muy positiva frente a las posibilidades actuales y más aún futuras frente a la restauración. De igual manera comparto la idea más local en términos de aquellas organizaciones tipo corporaciones regionales en donde es necesario encontrar el punto de conexión del trabajo y de la necesidad de hacer este trabajo de restauración con la visión de protección, de conservación que se tiene en estas organizaciones. Finalmente, la gran ventaja que tiene esto y es, digamos que el botón a oprimir para aprovechar la ventaja es el hecho de que a nivel nacional el gobierno ha dado una mirada más frontal al océano. Yo, a través de los cursos que imparto en la universidad, durante mucho tiempo le he dicho a los estudiantes, a mis estudiantes, cuán preocupante es para mí, como visión personal, como Fabio Gómez, ver un país que está de espaldas al océano, teniendo precisamente dos océanos, con ese gran privilegio. Un país que no ha fortalecido sus políticas en torno al océano. Y hoy día veo con satisfacción que ese panorama sí ha venido cambiando y que las normas ya empiezan a cobijar esta actividad en la que nos hemos metido, que es completamente apoteósica, que no, tal vez el reto gigante que tenemos ahí es hacer que las organizaciones, las instituciones gubernamentales entiendan la dificultad que es restaurar los arrecifes y que, como lo decía Fanor, no para nada es comparable con restaurar un bosque en donde la situación de las condiciones particulares son completamente diferentes. Entonces, pues yo veo con positivismo lo que está pasando, el panorama actual frente a la restauración. Y más aún, de alguna manera, a partir de la pandemia. Porque muchos de los mensajes que hemos escuchado es precisamente cómo el principal responsable de la pandemia es el deterioro ambiental y cómo estaremos abocados a problemas de salud pública más grandes aún en la medida en que el deterioro ambiental siga, lo cual se convierte en una luz de esperanza gigante para todos nosotros los que trabajamos en la temática de la conservación y específicamente en la restauración. Gracias, Fabio. Jaime, tienes la palabra. Bueno, sí, el Plan Nacional de Restauración Ecológica me parece que pues, le apunta precisamente a un clamor de la naturaleza por todo el uso que le hemos hecho y ver si le podemos dar la oportunidad y ayudar a que realmente pueda, entre comillas, volver a unas condiciones
como sostenibles. Entonces, yo aquí recalcaría un poco, ingresando como a los terrenos un poco de parques nacionales, en donde actualmente el manejo de los parques nacionales se está viendo una tendencia de hacer un tipo de comanejo. Comanejo es que las mismas comunidades que viven en el área puedan también aportar a ese manejo del área y tener también una responsabilidad para el cuidado y en este caso para la restauración de los ecosistemas en los cuales ellos también hacen uso. En el tema de paracorales, así como Fanor bien lo decía, es muy distinto, ¿no? Siempre se habla de hectáreas de restauración de bosques y miles de árboles y bueno, grandes extensiones y en corales es otro modelo, otra realidad y otra sensibilidad del ecosistema. Entonces veo que si implementamos estas medidas de restauración participativas, porque antiguamente era solo restauran los científicos. Ahora, si no restauramos con las personas que hacen uso de esos, no solo las comunidades que viven ahí, sino los usuarios, del sector de turismo, los que viven de cada área donde hay corales, no estamos llegando a nada. Entonces, ese es un buen llamado para que y una buena oportunidad para que realmente este Plan Nacional de Restauración pues realmente se lleve a cabo de una manera adecuada. Gracias. Bueno, otras preguntas que aparecen. Entiendo que Fanor ya casi tiene que salir, entonces ahorita puedes contestar primero. Una pregunta es si pueden aclarar la diferencia entre procesos de recuperación, restauración, conservación, si hay diferencias o todo es lo mismo. Y otra pregunta es cómo vincularse a sus iniciativas. Entonces, Fanor. Bueno, esa es una muy, muy buena pregunta porque tendemos a intercambiar esos términos cuando realmente no son sinónimos. Conservación, hagan de cuenta que tienen ustedes un carro, al que le gusta un Mini Cooper 1956, ¿cierto? Si usted ese carro lo tiene desde que lo compró igualito hasta el día de hoy, todo el tiempo haciéndole el mantenimiento adecuado, cuando se le cae algo lo arregla inmediatamente, evita el daño, lo tiene bien cuidadito, controlándole todos los impactos posibles y ese carro durante todo el tiempo se mantiene original, ¿sí? Eso es conservación. Si usted tiene ese carrito, lo está usando, lo está explotando y en el proceso se le tiene un daño y usted no interviene y deja de funcionar o tiene algún problema y se le dañó, se le oxidó y usted lo que decide es arreglarle únicamente el motor, no lo demás, y le cortó el capó y terminó siendo convertible, pero aún andando, es decir, cambió la estructura, pero recuperó la función, es decir, el carro lo va a seguir llevando usted de A y B, eso se llama recuperación. Y en términos de ecosistema es que la estructura no es la misma original, pero el funcionamiento está. Usted ha recuperado el ecosistema. Y el proceso de restauración es llevar ese carro que usted lo tenía original, sabe cómo estaba originalmente, sufrió un deterioro y usted luego interviene controlando los impactos que causaron ese deterioro y interviniendo para restaurarlo a la condición que estaba inicialmente y a su función. Eso se llama restauración. Son tres cosas completamente diferentes, la cual todas están seguidas una de la otra. Conservación inicialmente, mantener el ecosistema siempre bien y es la más económica realmente durante todo el tiempo, es la más efectiva, conservarlo para no tener que intervenir después. Y eso es la función de las áreas marinas protegidas en ecosistemas pristinos. La recuperación, donde intervenimos, pero no recuperamos la estructura original porque no sabemos cómo era, pero sí su funcionamiento sigue proveyendo algunos de los servicios ecosistémicos. Y la restauración, que es llevarlo a una condición inicial que tenemos descrita, detallada. Entonces, espero que eso sirva para explicar esos tres términos ahí. La recuperación puede llegar más adelante a la restauración
del ecosistema intervenido. Fanor, y si se quieren vincular a Corales de Paz y a las iniciativas, ¿cómo se vinculan? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Pueden acceder a nuestra página web www.coralesdepaz.org. Nosotros tenemos programas de capacitación en línea, algunos son gratuitos, otros hay que realizar un aporte. Reciben toda la capacitación en línea en este momento y luego llegan a campo y realizan sus procesos de desarrollo de habilidades prácticas en monitoreo coralino o en jardinería de arrecifes coralinos. Son programas de 3 días de capacitación con un número determinado de buceos. Eso es lo que llamamos nosotros las expediciones de buceo con propósito. Cuando ya eres buzo monitor de corales o buzo jardinero de corales, que es Reef Check y Reef Reaper respectivamente, ya puedes entonces entrar a apoyar las actividades que realizan las autoridades ambientales. Ahora nomás en marzo vamos para Providencia a apoyar a Parques en su programa de restauración de arrecifes coralinos después del huracán Iota. Gracias, Fanor. Fabio. Bueno, no sé cómo aclarar más aún lo que Fanor ha dicho, que fue bastante didáctico en su explicación. En esencia, cuando uno inicia o acelera un proceso que busca restablecer un área que se ha degradado, que ha sido dañada por algún factor, en relación a la función como tal, entonces está haciendo una restauración. Uno recupera la función, recupera componentes estructurales y la misma composición de la comunidad, entonces está haciendo un proceso de restauración. Un término adicional que no estaba en la pregunta es el de la rehabilitación, que es otro objetivo que uno debe plantear dentro de la restauración. De hecho, uno puede plantear dentro de los objetivos macro si quiere restaurar, quiere rehabilitar o quiere recuperar. En el término de la rehabilitación es reparar los servicios ecosistémicos, la misma productividad que tiene el ecosistema y teniendo en cuenta obviamente todos esos atributos que tiene la comunidad en términos funcionales y estructurales. Y la recuperación fundamentalmente está planteada sobre retomar esa utilidad ecosistémica que se tenía para que los servicios ecosistémicos que él daba o que presentaba frente a una comunidad antes de su deterioro, los recupere en las condiciones más similares posibles a la condición original del arrecife. Entonces, de hecho, cuando uno plantea un proyecto de restauración, lo primero que tiene que hacer es tener claro un objetivo concreto de la restauración y ese objetivo le permite a uno de alguna manera determinar el resto de los elementos de su propuesta, de su proyecto, cómo alcanzar ese objetivo. Fabio, ¿cómo se vincula la gente a Procorrif? Bien, pues estamos en redes, nos pueden contactar a través de las redes para acercarse a Procorrif. En este momento, pues obviamente como la pandemia todavía nos tiene ligeramente bloqueados, ya estamos empezando a movernos. En junio tenemos planificada un trasplante de las guarderías de 12.000 colonias que ya es hora de trasplantarlas. No las trasplantamos antes por la pandemia, pero en junio estamos planificando llegar a esa tarea. Dependerá cómo siga esta situación del COVID, pero esperamos lograr hacerlo. Y pueden vincularse a través de nuestras redes para empezar el proceso de capacitación y llegar al apoyo que estamos necesitando realmente. Vale, muchas gracias. Jaime. Bueno, en cuanto a los términos, yo veo que estuvo perfectamente explicado por Fanor y
y Fabio, bueno, digamos que todo el tema de estos términos, ya sea restauración, rehabilitación o recuperación, es de acuerdo al grado de deterioro o al grado de cómo se perdieron las funciones ecológicas o de lo que uno va a restaurar. Y al grado que uno quiere llegar nuevamente, si retornar a las mismas especies o a las mismas funciones. Pero bueno, frente a la pregunta de cómo pueden participar, pues bueno, nosotros, el Oceanario recibe pasantes de universidades, básicamente. Nosotros somos una entidad muy pequeña, no tenemos capacidad como de alojamiento grande y más ahora en pandemia, pues está muy restringido, casi que nulo, tener presencia de personal adicional al que labora, pero pues seguramente eso va a cambiar. Igual es un proyecto, nosotros hacemos la restauración de corales y todas estas actividades las hacemos es porque apoyamos al Parque Nacional Natural Corales de Rosario y San Bernardo y apoyamos el programa que ellos tienen y lideran. Entonces, a través del parque también se pueden acercar para ver cómo pueden participar en esto, porque no solo nosotros como Oceanario hacemos eso, sino el mismo Parque Nacional también tiene otras actividades de restauración, tiene otras guarderías con las cuales se puede también trabajar dentro de la misma área protegida. Nuestro correo electrónico es oceanariocolombia@yahoo.com y la página web oceanario.co para los que nos quieran contactar. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por participar, es una alegría volverlos a ver. Gracias Ana Lucía Maya por facilitar este espacio y al observatorio. Les invitamos a seguir atentos de todas las actividades de esta serie de eventos. Recuerden estar pendientes para el próximo primer jueves de abril, donde habrá un nuevo evento. También pueden consultar en la página la información sobre los documentos azules. Y bueno, mil gracias. Mil gracias, Sofía. Muchas gracias por el evento y por la invitación. Gracias. No, Sofía, muchísimas gracias por esta iniciativa, un tema importante pues para los que estamos sumergidos en el tema de los arrecifes coralinos de nuestro Caribe colombiano y esperando que nos apoye mucha gente y se una mucha gente y aprenda a que esta es una actividad que realmente nos va a beneficiar en un futuro a todos, ya que los arrecifes de coral son muy buenos y proveen muchos beneficios para la humanidad. Así es.